Listo. Ya. Gracias. Ya la ven, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Gracias. Bueno, las radios comunitarias en América Latina, y es un poco de su historia, su incidencia y como la perspectiva. Muchas de estas radios comienzan su labor en el campo cultural y para cubrir los vacíos que dejaba la cobertura educativa de los gobiernos. También lo hicieron para promover en sus inicios o con las radios fundadoras para promover una conciencia crítica del entorno, una defensa de los derechos humanos y como forma de acompañamiento de las luchas sociales. Las radios comunitarias o populares en América Latina van a tener su auge a partir de los años 30, en la que los medios de comunicación o las radios en específico, pues van a expandirse por el continente. Estas primeras radios que no eran como tal comunitarias porque no nacían de las necesidades de las comunidades y de los pueblos, sino van a salir más bien, van a surgir más bien como un aparato masivo de comunicación, pero del Estado. Entonces, cada país en América Latina, pues, o en su mayoría, en Centroamérica también, van a necesitar de este medio de comunicación para poder darle difusión, primeramente darle difusión a la cultura dominante del país. Esto conlleva tradiciones, costumbres que estén dentro del marco de la formación de los estados-nación, ¿no? Como tal. Entonces, ya posteriormente, a finales de los 40, van a nacer las radios de carácter comunitario y popular, principalmente en países como Colombia, que ahorita vamos a ver un caso en específico, Venezuela, Bolivia, de ahí se va a extender al Perú, a Chile, a Ecuador también. Pero bueno, digamos que las radios fundadoras que tienen eh, como su historia, pues, o su camino histórico, pues van a ser las principales estas, ¿no? Colombia y Venezuela. Y México también, porque en los 40, pues, además van a servir para cumplir o cubrir las campañas de alfabetización en los países, específicamente también. Bueno, este va a predominar más en México. Aquí, en esta primera parte, se los ejemplifiqué como la vida e incidencia de la radio popular y comunitaria en el continente, las otras voces de la radio. Les puse en específico dos ejemplos. La primera van a ser las escuelas radiofónicas de la región de Sutatenza en la provincia de Boyacá, en Colombia. Y las segundas radios van a ser las mineras que se van a dar en Bolivia. Las primeras, ay, no puedo, allá. En las primeras que se dan en Sutatenza, Boyacá, van a nacer específicamente en 1947. La primera de ellas va a ser Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular. Van a surgir con el padre José Joaquín Salcedo, quien va a impulsar la idea de la promoción de la educación a través de la radio, ¿no? Esta radio va a nacer en esta región, en esta provincia de Colombia, y su carácter va a ser educativo, pero de raíz católica.
La radio Sutatense y Acción Cultural Popular, pues bueno, nacen de la iniciativa de un diagnóstico negativo, ¿no? A los niveles educativos o de educación de la gente del campo y del alto porcentaje de analfabetismo que existía en Colombia para los finales de los años 40. La experiencia de Sutatensa estaba impulsada especialmente por el apoyo de la Iglesia Católica y del gobierno colombiano. Si bien les digo, era como una herramienta para aglutinar estas como formación de una identidad o de la cultura en un país, a finales de los 40, 50, pues también va a servir como eh, un eh, vínculo, por así decirlo, o un medio por el cual pues se lleven a cabo esas campañas, ¿no? Las de alfabetización eh, y de como de impulsar, digamos, la educación, ¿no? Como tal. Eh, Aquí se dieron como origen las culturas radiofónicas del continente, que van a ir apareciendo sucesivamente. O sea, esta experiencia de Sutatensa va a ser como el origen, pues, o la referencia más importante de las radios de carácter educativo en América Latina. De aquí van a nacer otras influencias, dentro de las que destacan las escuelas radiofónicas y populares del Ecuador, las escuelas radiofónicas del Pichincha, de las escuelas radiofónicas de Bolivia, con las siglas de Herbol, ¿no? Que actualmente Herbol o las escuelas radiofónicas de Bolivia van a ser una red de radiodifusoras educativas y de cultura más importantes de Bolivia hasta hoy, que también tienen su origen o su raíz a partir de los principios católicos, pero que van a tener como un origen o una característica de ser como educativo, pues, ¿no? Eh, Después les quise poner como ejemplo a las radios mineras en Bolivia. A mediados de los 50, los trabajadores de las mineras del pueblo siglo XX, en especial en la zona de Oruro, que es característica por ser minera, decidieron dar un día mensual de su salario para contribuir a un fondo de comunicación. Así se van a dar los primeros pasos hacia el nacimiento de la radio La Voz del Minero en 1959. Estas radios, como lo dice aquí esta breve descripción, van a nacer de la contribución del mismo pueblo, ¿no? Que tenían para poder fundar la radio. Estas radios mineras no van a tener una raíz católica o religiosa como la tenían, por ejemplo, las radios educativas en Colombia. Esta va a ser de carácter trabajador, comunitario, y van a nacer específicamente de las bases del pueblo de Bolivia. En estos pueblos van a estar conformados, si bien por una gran parte de indígenas, también va a estar conformada por mestizos, ¿no? Pero como sabemos, pues muchas de las sociedades específicamente andinas, pues van a ser mayoritariamente indígenas. Esta experiencia también aparece en la historia de la radio mundial como única, de las radios mineras, ya que logró organizar todo un sistema de comunicación en tiempos de represión y dictadura en Bolivia, la cual va a aglutinar diferentes organizaciones de trabajadores en busca de una calidad de vida. Estas radios empezaron a dar principalmente por las necesidades, ¿no? De las que hablábamos en sesiones anteriores, de los pueblos de evidenciar pues todo un sistema, en este caso de Bolivia, un sistema de explotación en las mineras, pero también de organización sindical, de organización de los trabajadores, de los problemas que se vivían, ¿no? En esta zona específica de Oruro, que es una zona minera. Asimismo, van a ser la radio Pío 12, que va a comenzar a funcionar en 1959. Va a ser fundada por la Misión Oblata de María Inmaculada y de carácter católico. Este sí es de carácter católico y van a ser como una emisora con un perfil católico y pues va a estar organizada, ¿no? Esta en comparación con las radios mineras que nace de los trabajadores, pues va a tener incluso como más, materialmente va a estar más, van a tenerlo todo, pues, ¿no? Para tener como un equipo más completo de radio, pero
a esta radio se le va a acusar específicamente de ser, en esos años, en final de los 50, de ser de un carácter anticomunista, ¿no? Y de romper con las organizaciones que estaban haciendo a partir de las radios mineras, ¿no? Que surge de los trabajadores. Entonces, si bien va a ser un como medio importante para la comunicación en Bolivia, porque también tuvo una expansión grandísima, cubrió también, además de las mineras, las dos, van a cubrir todo el país. Entonces, en escucha, ¿no? O sea, todas las regiones van a tener como acceso, los que tengan la radio van a tener acceso a estas dos como posibilidades de comunicación. Y pues bueno, también esta Radio Pío va a ser acusada de pues hacerle frente a la organización sindical que nacía también y principalmente de las radios mineras en Bolivia. Um, bueno, aquí les pongo una imagen de las radios, de una de las radios en Bolivia. Y bueno, la historia de las radios populares en Bolivia es de lucha y sobrevivencia constante. Estas vivieron los mismos sobresaltos de la gente, fueron perseguidas, cerradas y dinamitadas, es decir, destruidas en su totalidad o parcialmente, en muchas oportunidades por los militares de turno que gobernaron el país a fuerza de cañón, ¿no? Durante esta época, Bolivia va a estar caracterizada por dictaduras militares y muchas de estas dictaduras militares van a querer como romper o totalmente físicamente y organizacionalmente romper con estas radios, específicamente las mineras, ¿no? Las que tenían una organización popular. Como la Radio Pío, esa va a ser más, va a estar más del lado del Estado y pues no va a tener como un problema tan grande, ¿no? Para seguir teniendo la difusión suficiente en todo el país. Hoy siguen pues adelante estos proyectos, se impulsan una de las radios comunitarias más grandes del continente, que es la Herbol, la que les decía de Educación Radiofónica de Bolivia, la cual va a ser creada en 1967, también en el seno de la Iglesia Católica de Bolivia. Entonces, van a haber principalmente dos vertientes, ¿no? Las radios que nacen a partir de la organización popular y comunitaria, pero también se le va a llamar comunitaria a las que nacen desde una tendencia religiosa, en este caso desde la Iglesia Católica. Pero también, bueno, más adelante lo menciono, se van a dar radios que van a nacer a partir de lo religioso, pero desde las tendencias de la teología de la liberación, que eso lo voy a ver más adelante. Esta segunda etapa la nombré como las ondas populares al aire y van a ser específicamente dos experiencias. Cientos de proyectos radiofónicos a lo largo y ancho del continente se desarrollaron teniendo una perspectiva común, la cual va a ser la inclusión social, la participación y la construcción de una sociedad más democrática y justa. Cada radio va a desarrollar ámbitos de acción en entornos muy variados. Estas, como les decía, se van a desarrollar y van a nacer a partir de estar insertadas en entornos de pobreza y exclusión. Van a también nacer radios que van a impulsar el trabajo de la equidad de género, las que van a estar más dedicadas desde su nacimiento en la clandestinidad, en medios de conflictos armados, especialmente en Centroamérica, las que van a nacer en entornos campesinos e indígenas y que se convirtieron en en las primeras referencias de comunicación dentro del olvido de los grandes medios comerciales y públicos, ¿no? También como lo comentábamos la sesión pasada con el video que nos dejó Tonatiuh de ver, y las que van a experimentar, como les decía, el auge de la teología de la liberación, al menos en toda Centroamérica. No va a ser lo mismo que en Latinoamérica, y va a tener más bien su auge en esta parte continental, ¿no? Donde se dan las guerrillas y una serie de movimientos sociales, específicamente ya más avanzada el tema de la radio, como por los 60, 70 y bueno, 80. En esta parte van a estar las radios educativas y las radios insurgentes, ¿no? Que yo consideré como más importantes.
En la primera, que son las radios educativas, se desarrollaron con mucha fuerza. Estas en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, en Guatemala y en República Dominicana. También en México, pero quise como meterme en América Latina porque pues es el tema, ¿no?, de hoy. En Venezuela van a hacer Radio Occidente en la provincia de Mérida y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La primera van a ser, más bien, esta segunda van a ser en Caracas y se va a extender por todo el territorio. Esta también es de raíz católica, pero pues van a tener ciertas como tendencias pedagógicas en cuanto a la educación. Algunas de ellas van a nacer de las teorías que propone el educador Paulo Freire. Entonces, bueno, entre los grandes logros de esta última, de Fe y Alegría, no solo estuvo el ser una escuela radiofónica, sino el de consolidar una programación variada, dando especial importancia a la música local, perdón, y va por promover eventos y festivales que fueron reconocidos internacionalmente, como el Festival de Música Campesina y Canciones de Protesta. Estas radios de educación, especialmente en Venezuela, no van a nacer como del seno de la organización social, ¿no? Como en el caso con nosotros de la radio en Santo Domingo, que nace del pueblo, de la comunidad, de los mismos habitantes, sino van a obedecer estas radios o sus fundaciones pues a las políticas estatales que les mencionaba en un principio, ¿no? A poder expandir tal vez la educación o a contrarrestar la alfabetización por medio de la radio, pero su raíz principal va a ser esta necesidad del Estado, ¿no? Que tenga que cubrir esa necesidad de alfabetización en el país, en este caso en Venezuela. El Instituto Radiofónico Fe y Alegría estaba dirigido a la población excluida para construir un proyecto de transformación social basado en valores cristianos de justicia, participación y solidaridad. Como les decía, nace y se desarrolla dentro de pues valores católicos o cristianos, porque es ahí desde donde nace, ¿no? Con sacerdotes y con gente que estaba pues totalmente inmiscuida en las iglesias, ¿no? Y que nace a partir de ahí estos proyectos de radio. La segunda variante va a ser la radio insurgente. Estas radios insurgentes van a nacer en diferentes países. Aquí les pongo, por ejemplo, Radio Rebelde, nace en 1958 en Cuba. Van a ser en Sierra Maestra a cargo de Fidel y de Che Guevara, ¿no? Junto con otros integrantes de la Revolución Cubana, y van a ser como el medio principal para poderle dar seguimiento a la revolución como tal, ¿no? Y a la propagación de las ideas de la Revolución Cubana. Esta Radio Rebelde hasta hoy sigue vigente. Es una radio, digamos, estatal, porque nace del Estado de Cuba como tal, pero pues sigue teniendo estos ideales, ¿no? Revolucionarios, y pueden encontrar su página, así como tal, Radio Rebelde, en internet. También va a estar Radio Sandino, que nace en el 75 en Nicaragua, ya está cesada. Radio Venceremos y Radio Revolucionaria del Pueblo en El Salvador, que también ya están cesadas, pero que también tuvieron un papel muy, muy importante en los movimientos guerrilleros o movimientos revolucionarios centroamericanos, porque como en la Radio Rebelde de Cuba fueron el medio principal, como hoy lo es para nosotros el Internet, para que pudieran seguir adelante, ¿no? Triunfar en ese sentido, el sentido de las revoluciones o de los movimientos en estos países de Centroamérica. Y finalmente, como otro ejemplo, va a ser Radio Insurgente, que nace en el 2002, que va a ser el medio de comunicación del EZL en México. Estas radios fueron y son otra forma de comunicación y participación. Estas radios tienen como característica nacer en la clandestinidad, es decir, van a nacer como una opción totalmente distante del carácter estatal o institucional de un país, porque pues van a estar en totalmente
pues van a tener otras funciones, ¿no? Que es la de llevar a cabo una revolución o que triunfe un movimiento social. Y bueno, aquí les quisiera poner aquí en la imagen está Fidel Castro y ahí, bueno, si pueden ver en el micrófono, están en la estación de Radio Rebelde. Y aquí quisiera mostrarles un video eh, que encontré sobre Radio Venceremos de El Salvador, pero no sé si quieran que de una vez les proyecte el video o sigo con la presentación, ya no tardo mucho, para que podamos ver como más cómodamente el video. No sé qué les parece. ¿Vemos el video primero o me sigo? Hasta el último, yo digo. Sí, al último para ya entenderlo mejor. Vale. Pues seguimos. Esta tercera parte es vigencia, incidencia y perspectiva de la radio popular y comunitaria. Las radios populares, o que es como el nombre genérico, general, con las que se le conoce este tipo de radios en América Latina, va a tener esa denominación, ¿no? Como radios populares. Acá lo conocemos más como redes comunitarias, pero bueno, contrario a lo que muchas veces se piensa, han generado estas radios, generado dinámicas profundas de reflexión y de sistematización de sus prácticas, las cuales pues tal vez se han perdido o no se han publicado o dado a conocer en ninguna parte, ni son necesariamente sistematizaciones tradicionales. Pero esto, sin en cambio, no va a desvalorizar el enorme esfuerzo que han realizado las radios y las redes por mirar su propio saber y hacer, ¿no? La realidad actual es muy diferente a la que le tocó vivir a las radios fundadoras, estas radios que nacen en la década de los 40, de los 50, y bueno, es por eso que han surgido diferentes propuestas de radios comunitarias que no nacen de la inspiración de Sutatenza, como en el ejemplo de Colombia, o de las radios mineras en Bolivia, sino que emergen de otras luchas sociales y de nuevos actores. Es por eso que se habla de una mirada al proyecto político comunicativo de las radios para atender su lugar en la comunicación y pues al mundo de hoy. En este sentido, bueno, las radios, si bien tuvieron como un referente en los años 40, 50, con estos ejemplos de Sutatenza y de Bolivia, pues cada una de las que hoy conocemos o de las que hoy existen van a nacer a partir de las necesidades y de los actores que hoy dominan el escenario político y social, ¿no? Y las necesidades van a cambiar o se van a modificar de acuerdo al momento que estamos viviendo, ¿no? Si bien en un principio fueron un proyecto para alfabetizar, para, para llevar a cabo movimientos revolucionarios, guerrilleros. Bueno, hoy tal vez quizá como el proyecto, no sé, del EZLN sea no un tanto distinto, pero sí van a haber otras necesidades, ¿no? Como por ejemplo las de Santo Domingo, que pues si bien nacen de un poblado pequeño en Oaxaca, van a servir también para cubrir necesidades, ¿no? Como las que nos hablaba Bernardino de las mineras, pero también para poder darle como un sentido más de organización al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, van de acuerdo a la década, al tiempo, a la época, pues van a surgir necesidades en las que las radios, yo creo que no solo hoy, sino en un futuro, pues van a tener, ¿no? Como papel importante, porque si bien hoy, por ejemplo, nosotros tenemos al alcance medios, como es el Internet, que es información que todo el tiempo está circulando y de manera muy rápida. Hay lugares, no solo en México, sino lugares, me imagino, no sé, por ejemplo, en Latinoamérica, súper remotos, en lugares, no sé, en los Andes, por ejemplo, donde muchas veces no hay señal de radio, de televisión. Pues bueno, van a haber lugares donde ya vayan habiendo poco a poco y la radio sea una de los vínculos o caminos de comunicación que puedan servir de mucho.
bueno, se me viene a la mente un documental que no sé si han visto, que se llama La hija de la laguna, y en este documental película es de una compañera que es de Perú y bueno, el documental se trata de defender el agua, ¿no? Defender el agua de las mineras chinas, canadienses que entran a Perú, toda esta zona, para llevarse los metales y el agua, ¿no? Principalmente. Y cómo la radio en este documental, pues va a servir para dar la noticia en los poblados más lejanos de lo que pasa, ¿no? Y me imagino, bueno, hay partes de este documental donde están reportando en este canal de radio lo que pasa, cómo entran las mineras, lo que es la represión que está habiendo en los centros más grandes de Perú por las manifestaciones que hay en contra de estas mineras, ¿no? Y también hay partes donde se ve como integrantes de este movimiento, de esos movimientos que defienden el agua y los páramos o los recursos mineros, pues se pueden comunicar a través de estas radios, ¿no? Entonces no va a ser solamente un espacio para la voz, sino para la expansión de la información, ¿no? En este caso que a veces por muchas trabas geográficas, climáticas o otras, pues no, luego se interrumpe mucho. Y con la radio, pues va a ser como un instrumento que va a ayudar a articular la organización y el saber simplemente, ¿no? De lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y bueno, las radios populares las radios populares comunitarias y las nuevas expresiones sonoras que buscan alternativas para ser escuchadas proponen entrar en nuevos diálogos, en otros consensos y en la incertidumbre, ¿no? También de remover el poder establecido, ¿no? Esta confrontación será cada vez más fuerte y contundente con los gobiernos, los empresarios y hoy las transnacionales, y solo se resistirán y saldrán fortalecidas aquellas que estén de la mano con la gente y que nazcan, si es necesario, o en su totalidad, desde el seno de la organización social. Es como lo que comentábamos también la vez anterior, ¿no? En relación a los medios que están como comprados y de los medios que, si bien a lo mejor se dicen, en este caso de izquierda o estar del lado de una población, pues no van a, muchas veces pues más bien van a cumplir el, el, el rol no de comunicar, ¿no? Sino de dar a lo mejor otra perspectiva. Y entonces, pues más bien estas radios que hoy se proponen o que ya se han propuesto desde hace un par de décadas, pues nacen, su importancia es de que nacen de esta misma como interés, ¿no? De la organización del pueblo, de ellos mismos, querer informar o informar de lo que está pasando en su medio sin ningún tipo de intervención, ¿no? Que no diga lo que realmente está ocurriendo o que no sea desde la perspectiva eh, vivencial como sujeto de lo que está ocurriendo en su medio, ¿no? Social, político y cultural. Bueno, ahora les voy a poner el video. Que es breve. Bueno, no es sobre Radio Venceremos, sobre esta radio del Salvador. Y es una radio que va a ser uno de los brazos de comunicación de la guerrilla en El Salvador. Se oye bajito. Sí, esto que iba a decir que no se oye. ¿Mande? Se oye No bien se oye. bajito o no se oye. Ah, yo tengo todo el volumen. Cuando le pones compartir pantalla,
hasta abajo aparece compartir audio también. Hay que seleccionarlo y ya le pones compartir. Ah, ok. Dice compartir sonido. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo pongo de nuevo. Control y asedio de la carretera. ¿Ya se escucha? Quimera de Quimera 2, cambio. Quimera 1 de Quimera 2. En la época del conflicto armado, las comunicaciones eran un elemento vital en la estrategia militar de las partes. Para el FMLN, uno de los pilares informativos fue la radio Venceremos. Desde el corazón de la montaña, Radio Venceremos informando. Continúa el control y asedio de la carretera de San Francisco Gotera hacia el norte, donde el enemigo, en su afán de controlarla, ha sufrido muchas bajas. Dinamitadas, las imprentas, los periódicos independientes dinamitados. En ese sentido, a partir de la muerte de Monseñor Romero, surge un silencio en este país y era necesario un medio de comunicación social. Con las condiciones gestadas para la guerra civil, la izquierda organizada decide traer del extranjero a finales de 1980 el equipo que dio vida a la radio Venceremos. Fuimos a encontrar a Santiago, a Santa Rosa de Lima, que venía Padre Rogelio Poncel, venía el comandante Memo, venía la Galia, 4, y Santiago traía los primeros aparatos, o el primer vikingo que se le nombró de la radio Venceremos, y nos venimos hasta Guacamaya. La Guacamaya se sitúa en la parte norte de Morazán. Según la dirigencia del FMLN, fue en esta zona donde se iniciaron los primeros núcleos guerrilleros. Bajo este árbol de quebracho, 10 de enero de 1981, construimos el primer estudio de Radio Venceremos, el estudio más grande del mundo, se puede imaginar. Lo subíamos arriba con ese cable para tratar de lanzar la señal y nunca se podía. Lo más que se alcanzaba era el río Torola, la señal. Y bueno, me temblaban las piernas minutos antes de comenzar la transmisión y vos querías que dijera la frase, ¿verdad? Creo que dije algo así como: transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad Desde el frente oriental, Francisco Sánchez, que comprende los departamentos salvadoreños de Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután. Como la radio jugó un papel bien importante durante la guerra, además de para romper el cerco informativo que tenía el sistema. Entremos del resumen político semanal con los hechos más trascendentales y de actualidad tanto en el plano político nacional como internacional. Era también el que le sacaba a luz las bajas que tenía el ejército, que quería guardar, y los problemas políticos que tenía el gobierno. Entonces era un blanco. En los años de guerra, los espacios informativos de la radio servían como contraparte de la versión oficial. Para la elaboración de noticias, aparte de la información propia, monitoreaban los principales noticieros radiofónicos del país. Se contaba con un radio y una grabadora y cassette para poder grabar las noticias de las emisoras, y después ya se sacaban en limpio. De ahí había alguien que se encargaba de la redacción, de darle forma a la noticia. Por ser un instrumento de insurrección en la población, la radio Venceremos fue objeto de persecuciones constantes y embestidas de bombardeo y artillería. Esto hizo que se movilizara constantemente y buscara lugares más seguros.
Una vez la radio aquí, pues el enemigo se dio cuenta, lanzaron operativos, el caso de la operación que duró 22 días, estuvimos cercados y para proteger la radio tuvimos que buscar los accidentes naturales. En este caso la cueva del murciélago, que es conocida aquí en la Guacamaya. Me preguntarás por qué la cueva de las pasiones. Porque resulta que en esta cueva todos nos enamoramos de Marcela, la única soltera del campamento, una hermosa compañera de la ciudad. Y por eso en los libros sobre la radio se le conoce como la cueva de las pasiones, sobre todo cuando Marcela subía aquí con una falda verde que tenía, deslumbraba a todos los compañeros. Cientos de las transmisiones de la radio Venceremos fueron hechas bajo tierra en los tatús de la zona de Nahuaterique y otros lugares. Porque la entrada solo se dejaba 65 centímetros, lo que es uno de ancho de acá. Para meterse de pie por una escalera, bajaba abajo, y ya abajo había campo, así eran 6 metros cuadrados. Había luz, hay ventiladores, tubo hueco para la respiración y todo eso. Entonces, si alguien que pasara allí, ¿pero qué se iba a imaginar, po? Mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 megahercios, en la banda internacional de los 40 metros. Fuera lo que fuera la situación, tenía que estar transmitiendo. Cuando venían operativos militares, la radio, como estaba bajo tierra, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera los locutores se daban cuenta dónde estaba, sino que solamente el equipo de seguridad y el equipo técnico, que era el que sabía dónde se ubicaba. La necesidad de querer conservar la radio le creó todo un aparato de seguridad interno dentro de la radio y que era inalcanzable, porque todo el que trabajaba en la estructura de la radio se convertía en invisible porque nunca decía dónde estaba, cuál era su estructura y mantenía la compartimentación de su estructura. O sea, podía estar muy cerca, pero decía que no sabía dónde estaba. Vivimos para luchar, luchamos para vencer. La movilización constante y el equipo de seguridad desplegado alrededor de ella fue para los protagonistas de la radio la clave de no haber sido destruida por el ejército. Por eso digo yo que el ejército fue a la que más buscó a la radio Venceremos y nunca jamás la pudo encontrar. Bueno, Domingo Montero se encontró, pero realmente ya eso fue una trampa totalmente, que él por la ambición quizás de capturar Radio Venceremos, porque ese era el objetivo. Y encontró pues un transmisor minado. En 1988, los protagonistas de la radio muestran sus rostros por primera vez a los diferentes medios de comunicación y les permiten conocer la forma de operar. Cuatro años más tarde, la firma de los acuerdos de paz trae el cese de fuego y de las transmisiones clandestinas de la radio. Los invitamos a celebrarlo en la Plaza Libertad. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿Van a ir? ¡Sí! Pues nos tomaremos San Salvador, esas calles que no pierden la memoria. Vivimos para luchar. ¡Luchamos para vencer! Sentíamos como olas de amor que trataban de levantar a todos los compañeros que veníamos de la montaña. Realmente nunca pensábamos que nuestro pueblo pudo amar tanto lo que significó esta aventura radiofónica. En la actualidad, las montañas de Morazán y el Museo de la Revolución en Perquín guardan parte de los 12 años de guerra y de las historias de la radio Venceremos.
Bueno, este fue el video que les comentaba de cómo se organizan y cómo nace Radio Venceremos, ¿no? En esa sintonía más o menos es que nace la radio en Cuba, en Nicaragua y en México, ¿no? Con la experiencia del EZ. Entonces, pues bueno, eso es como a grandes rasgos como las experiencias más importantes que a mí me parecieron de Latinoamérica. Y pues básicamente, pues si bien algunas tienen como intereses o objetivos muy específicos, pues bueno, es también pues siempre como de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y al contexto del país en que se originen, ¿no? De la región más bien, ¿no? Donde se originen. Entonces, bueno, esa fue la presentación que quise compartir con ustedes. No sé si tienen como comentarios, preguntas, qué les pareció. Quise también como dejar un poquito para después lo de la experiencia radiofónica en Ecuador, porque pues bueno, espero que sí pueda como traer a esta persona acá a una reunión, pero si no, pues yo pues también se lo voy a compartir, ¿no? La experiencia que nace también a partir de la organización de las confederaciones, de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que también van a tener su experiencia radiofónica con Radio Tambor, me parece, y con canales, ¿no? Que se van a dar más bien en regiones indígenas, ¿no? Como al sur, en Saraguro, o en Otavalo al norte, que van a ser dirigidas, transmitidas desde las comunidades indígenas para todas las comunidades plurinacionales, ¿no? O el Estado plurinacional, que van a abarcar comunidades y pueblos de la sierra, de la costa y de la Amazonia. Entonces, no sé si tengan como preguntas, comentarios o algo que quieras comentar, Tonatiuh. Primero las compañeras. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, una disculpa por conectarme tarde, pero pues yo sí quiero comentar un poquito respecto del video. Me pareció muy interesante porque pudimos ver, ¿no? Un contexto en el que pues se implementó, ¿no? En esta guerrilla y todo esto, y las dificultades que tuvieron para poder iniciar transmisiones, o sea, desde el lugar donde tenían que colocar los instrumentos para poder transmitir, que ven que empezaron en la intemperie, ¿no? En un árbol, que sufrían con lo de las señales, que después se trasladaron a las cuevas. Entonces aquí podemos ver un poquito como las dificultades que se puede tener para poner a andar una radio, que pues en nuestro caso sería como tal algo difícil porque pues hasta donde sabemos ya tiene como un poquito más de infraestructura donde donde vamos a implementar la radio acá en Santo Domingo Estatal. Entonces, pues sí, me pareció muy, muy bien. Y pues ahí también destacaron un poquito la importancia de que los organizadores y todos los que estaban como a cargo de la radio se presentaran, ¿no? Con la gente. Y es como más que nada lo que están haciendo mucho aquí, se ha comentado mucho de que se quiere como hacer una presentación con las personas del pueblo. Entonces aquí pues sí pudimos ver un poquito de eso y pues lo cual pues sí resalta su importancia, ¿no? Creo que es todo de mi parte. No sé si alguien más quiere hablar. Gracias, Cris. ¿Alguien más que quiera hacer como un comentario? ¿Alguna pregunta, duda sobre las radios? Dice Jazmín que tiene mucho ruido en casa y leo su comentario, va. Dice, tengo mucho ruido en casa, pero agradezco mucho tu presentación, Mesli. Me parece muy interesante la manera que las comunidades desde hace años buscaron la manera de poder encontrar un medio de comunicación en el que pueda expresar los problemas que los rodean. Lo que me parece muy lamentable es que a lo largo de los años el Estado muchas veces se ha encargado de restringir la libertad de expresión.
Gracias, Yasmín. Sí, justamente, si bien en sus inicios pues eran como una herramienta para poder cubrir como necesidades con la población o los pueblos, pues conforme han pasado el tiempo, pues sí, justamente ha habido mucha restricción y como sabemos, ¿no? También ha habido mucha, sobre todo en estos tiempos, persecución, no solo a las radios, sino a los comunicadores, pero en especialmente a los comunicadores indígenas o que están en comunidades campesinas, ¿no? No solo aquí en México, sino en América Latina. O sea, es un problema, pues yo creo que regional. Gracias por tu comentario. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Bueno, pues a mí también me pareció muy buena tu explicación en cuanto a las radios, igual como lo mencionaste, las diferentes como origen, no, bueno, orígenes o sí, pues cómo es que surgieron las radios, por ejemplo, diferenciar cuando era más como por parte de, pues, del Estado y pues la forma en que, bueno, sí nos explicaste y creo que para mí quedó muy claro cuando se trata de que, bueno, surgen desde una como función social, que es como mencionabas, pues como en este caso. Gracias, Jazmín. Gracias por tu comentario. Mesli, a modo de comentario, pues antes que nada, muchas gracias por la presentación. Igual el video yo creo que está como muy bueno, ¿no? Porque es una experiencia pues vivida y no es como, pues como algo teórico, ¿no? Y pues nada más así como dos comentarios que escuché. Uno fue que pues las redes comunitarias siempre saldrán adelante si están acompañadas de su gente, ¿no? Y pues es como la base fundamental, ¿no? Para que pues la comunidad apoye básicamente su proyecto. Y pues el comentario número 2 es que en el video se menciona que las radios servirán para que se dé una contextualización diferente de la realidad que se está viviendo, ¿no? Y pues es básicamente el mismo objetivo que tenemos ahorita, ¿no? Que manifiesten sus necesidades principales y pues ayudarlas y Creo que dejamos de oírte, Hiedra. Se apagó tu micrófono. ¿No se escuchó lo del final? No, yo había concluido en... pues las radios sirven para contextualizar un modo diferente de la realidad, ¿no? Igual, pues, acompañarlo en su proceso a la comunidad y, pues, ayudarlos y apoyarlos en lo que ellos requieran. Gracias, Hiedra. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿Alguna pregunta de la exposición, del video? Nada más una pregunta. ¿La exposición que hiciste hoy la vas a compartir por el grupo de WhatsApp? ¿O no? Sí, se los puedo mandar. Sí, no hay problema. Se los puedo mandar al grupo de WhatsApp para que, pues, si tienen alguna ahí como duda o algo. Sí, para repasar. Sí, se los mando. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Tona. Pues justamente solo para ir planteando igual con las compañeras, si ven, vamos relacionando lo que hemos ido revisando, ¿no? Aprovecho para darle la bienvenida al profe Durán, que acá ya nos visita otra vez, y al compañero, René, que ahorita no bien puede hablar porque tuvo una intervención bucal, entonces le damos la bienvenida, ¿no? Y ahorita
me hace algunas preguntas que espero ahorita podérselas aclarar. Pero bueno, si ven, lo que estamos viendo es, les decía, un conocimiento acumulativo, ¿no? Hemos ido viendo un poquito de radios libres, un poquito desde cómo trabajar con las comunidades y de radios comunitarias, ¿no? Entonces, la cosa que ahorita Mesli nos ponía en el contexto es que esto no es, como decíamos, luego coloquialmente no es ir encontrando el hilo rojo de las cosas, ¿no? Sino que hay diferentes experiencias que ya han ejecutado estos ejercicios y que mucho nos sirve prendernos de estas experiencias, ¿no? Por eso, acá Mesli y yo nos estamos dando a la tarea de poder acercarlos y acercarlas más a actores o a gente que pueda relatarnos de primera voz qué sucede en una radio comunitaria, ¿no? O en una, si quieren, no en una radio comunitaria, Mesli nos decía, en una radio popular, o podría ser en una radio indígena, que cada uno, digamos, así como lo estoy planteando, radio comunitaria, radio popular y radio indígena, tiene ciertos matices, pues. Entonces, eso estamos intentando hacer en vísperas de que es algo que queremos lograr, ¿no? Porque algo que podemos compartir también es que dependiendo del contexto o de dónde lo vayamos a implementar, pues va a ser la variación de herramientas que vamos a necesitar. Si bien ahorita ya nos hemos embebido de algunas, lo que la vez pasada hablábamos de una etnografía, observación participativa, entrevista, cuestionarios, son ciertas metodologías, pero la pregunta es cómo apoyar, ¿no? O sea, cómo apoyar o en qué podemos asesorar. Por ahí ya hemos estábamos haciendo alguna investigación alrededor de leyes con relación a pueblos originarios, a derechos humanos, a telecomunicaciones. Entonces, eso solamente es irnos preparando para las herramientas, para el momento donde nos toque interactuar. Y qué padre que justamente vemos acá con lo que nos plantea Mesli, que les decía, es un ejercicio mucho más amplio. Yo estoy anotando, entonces ponía esta frase, pues, que la comunicación entonces va a ser una expresión, en tanto va a ser un derecho, pues, o una postura democrática. La idea de la comunicación, ¿no? Así resaltándolo, pues. Porque si planteamos carencia de comunicación, ¿cómo podemos plantear este entretejido de diversidades que postula la democracia, ¿no? O estas igualdades, pues. Entonces, ahí creo que desde el derecho puede haber una gran discusión. Yo lo caería hasta la idea del Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué tanto se ejerce en este Estado de Derecho? Si hay ciertas carencias y cómo se puede ir matizando también relativo a lo que se ejerce en pueblos originarios y fuera de esto, a lo que se ejerce desde una postura contextual de marginalidad. No porque quien está posicionado ahí la busque, la ejerza, sino cómo se va subtrayendo o volviendo dicen cosificando para terminar en esta marginalidad, ¿no? Pensando siempre que son personas, son comunidades y sus cultura, cosmovisiones mucho más abstractas, ¿no? Y bueno, eso podría yo aportar a lo que Mesli nos dice. Y justo para unar a las preguntas que el compañero nos hacía es cómo va aquí lo del servicio social o por qué nos estamos encontrando acá. Es porque nos encontramos acá para ir adquiriendo habilidades dentro de la expresión de un servicio social que busca tener un impacto social en el pueblo, en aquellos que garantizan o que apoyan el existir de las universidades públicas. Entonces directamente tratamos de hacer una retribución a esto que ellos nos han dado. Por lo tanto, como entes que tienen un poquito de conocimiento técnico,
en diferentes áreas, derecho, sociología, etc., 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 pues hacer esa retribución a ellos. Por eso nos encontramos acá, porque tratamos de llevar el servicio social a ese puerto, ¿no? De poder regresar esto, pues. Y bueno, en la manera que nos estamos articulando acá estamos haciéndolo como una idea de proyecto de investigación, donde ahorita hemos hecho casi 2 sesiones a la semana para intercambiar lo que hemos adquirido, para plantearnos una base de conocimiento común, y 3 días estamos dedicando a investigar en nuestras fuentes documentales propias, ¿no? Que pueden ser libros, periódicos, en fuentes web, entendiendo que los contextos que cada una tiene son diversos y que no, o sea, no estamos como, más bien sería dejar de lado el contexto de cada quien, del privilegio de poder encontrarnos acá, ¿no? Que nos somete, pues. Entonces, eso para el compañero, y comentario como para Mesli de su exposición. Gracias. Gracias, Tona. ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguna duda de algún compañero? ¿Compañera? Escuchaba que hablaban la ocasión anterior sobre que había muchos requisitos para la cuestión de lo de la radio. Quería yo situar algún dato breve, porque pues esto es meritorio, toda una historia, pero creo que ya el hecho mismo, como refiere Walter Benjamin, del cual Mesli es experta, esta filosofía, este pensamiento crítico, el hecho mismo de nacer para estas personas ya implica exactamente lo que para la radio podría ser toda esa serie de requisitos. Hay quien ya nace en un contexto en donde tu idioma, tu cultura, pues desde luego no existe, o hay invisibilidad para observar a esas otras personas. Entonces, el sistema como tal, que es un sistema como lo conocemos, neoliberal, ya está presentándonos relaciones asimétricas, de que unos mandan, de que otros obedecen, de que unos explotan, de que otros son explotados. Yo les aseguro que ninguna de las chicas, y pueden preguntarlo, que laboran como en pleno siglo XXI sirvientas, ¿cómo puede uno darle esa acepción, ¿no? Un sirviente como si fuera la época del feudalismo, y eso si acaso debe de haber esclavitud o sirvienta, no lo sé. Nadie habría de alguna forma, o sea, no podríamos desconocer que el hecho mismo de estas personas de dedicarse a ese tipo de actividad sea con el gusto o el deseo. Si naces marginal por condiciones que te hacen ser indígena, en donde te desconocen, y no solamente eso, te desprecian. Toda la literatura que tenemos de los mejores historiadores mexicanos, sociólogos, antropólogos, señalan ese dato. Qué feo es saber que nuestra propia herencia histórica de nuestras raíces tengamos que ocultarla. Ustedes pueden observar a un indígena que se siente minimizado y prefiere esconderse para hablar su lengua, su dialecto, su idioma. Y está omnipresente el problema de la discriminación. Entonces, yo dijera que si bien para pensar en una licencia de radio, en un permiso, en una concesión, por lo que ya sabemos, hay un monopolio de las comunicaciones, de los que más tienen. Y que aquí lo interesante es saber que, bueno, la iniciativa o la intención es precisamente que estas personas en su lengua, que estas personas su cultura,
Porque eso es lo que hacen los medios, ¿no? Llevarte a otra cultura que no es la propia. De manera que entonces se transversaliza el hecho mismo de estos significados de violencia, de discriminación, de negación, de explotación, y va de la mano en todo, ¿eh? Ustedes pueden, si desagregáramos a los 12 casi millones de indígenas, ¿dónde los colocamos? En la pirámide social, en las clases más explotadas. Por eso pongo ese ejemplo del que es albañil, del que es jornalero, de los trabajadores que son generalmente indígenas, pero porque desde que nacen ya vienen con una desventaja, su cultura no del todo está garantizada, está respetada sus derechos. Tuvo que haber venido el movimiento zapatista, que por eso es importante, para que hoy se reivindiquen una serie de derechos, que aunque limitados y tal, pero bueno, es una lucha constante para, como se dice en el marco de estas conversaciones, puedan mejorar sus condiciones de vida. Y es donde está de alguna forma vinculado el proyecto que están trabajando nuestros colegas. Qué bueno que sea así. Entonces, imagínense, ¿no? De fondo naces y ya naces como extranjero en tu propio país porque no hablas el castellano. Y en muchas escuelas que más deberían ser quizás bilingües, se les impone y se les niega. Y hay maestros que hasta llegan a golpear a los alumnos porque hablan su lengua materna. Entonces son situaciones de esta naturaleza que yo quería referir. Ya lo otro, pues invocar al Estado de Derechos es una complejidad demasiado profunda, pero preferiría que en otra ocasión, para no entretenerlos, comentar sobre estos datos que tiene que ver el problema de el ser ciudadano y supuestamente y encontrarse en el marco de un Estado de Derecho. Pero aquí hay un elemento base que se referiría a cómo, en todo caso, los pueblos indígenas hablan más de derechos colectivos que de derechos humanos. Esa es una diferencia sustancial por lo que hace a su forma de entender el entorno. Antes que ser yo es la familia y el pueblo, es la relación con mi etnia, con mi cultura. Y a nosotros en las ciudades o en la vía occidental cultural nos educan de forma más individual. De ahí la cuestión entre que si son como tal derechos humanos individuales para los pueblos o para esos pueblos son derechos colectivos. Es un elemento que habría que considerar ahí. Bueno, paso el micrófono nuevamente a los colegas para que tengan sus intervenciones. Creo que la reunión de hoy es exploratoria, ¿no? Para situar cuántos colegas son de los que apenas vienen por primera vez. Estaría la colega Esmeralda, que es por primera vez, creo, ¿no? Y Silvia. E Itzel, ¿no? Ajá, está Itzel, está Silvia, Abelardo estuvo la vez pasada un ratito, y está el compañero René. ¿René? Ajá, es que tiene la cuenta de su hermana, en la que está abierta, y no puede hablar porque le hicieron una cirugía. Ah, ok. ¿Y quién es la hermana? ¿Cristina? No, el que aparece como Silvia. Ah, ya. El compañero René. Ah, entonces René está en esta cuenta. Ok. Sí, pues, bueno, abriendo eso que comenta el profe, no sé si a las compañeras y compañeros nuevos tengan alguna duda de cómo vamos planteando acá la realización del servicio social. Creo que para tener dudas luego hay que conocer y un poquito lo estamos adentrando en lo que hemos venido trabajando con las demás compañeras, ¿no? Alrededor, ya todos espero que les haya yo mandado la ruta crítica, si alguno o alguna no la ha recibido, a favor de decírmelo para que se las mande y ahorita complementar esa ruta crítica con, digamos, con lo pragmático que estamos llevando.
Entonces, ¿alguna duda, compañeras, compañeros? Nuevos, nuevas. Compañera Silvia, Itzel. Por mi parte no tengo ninguna duda y pues quedo muy satisfecha de lo que es el proyecto y pues ya estaré trabajando en conjunto con ustedes. Perfecto, Silvia. Abelardo. Por mi parte tampoco, creo que la sesión ha sido muy enriquecedora, ya que pues ya es como un panorama más más amplio de lo que han estado investigando y y pues simplemente ponernos a disposición de lo que se va a trabajar y la forma y ningún problema. Una duda. Claro, claro. Las sesiones que se van a programar, todo se va a comentar mediante WhatsApp. Ahorita, digamos, hemos tenido sesiones, digamos, y algo extensas, que son como de 4 horas, que justamente ahorita les planteamos irnos un descansito, porque también invitamos una compañera que nos hable de proyectos culturales comunitarios. Entonces, la propuesta es que ahorita descansemos y volvamos, ¿no? Una media horita. Y digamos, lo que aquí vamos virtiendo y investigando, tratamos de intercambiar más en la oralidad, 1, y 2, si es que tenemos alguna reflexión, pues también hacer un pequeño escrito, eso sí, lo intercambiamos por medio del WhatsApp, ¿no? Y también ahí vamos dejando como los mensajitos de dónde, a qué horas, cuándo, y el link para podernos conectar, ¿no? Ah, ok, me parece perfecto. Y al compañero Abelardo, si tiene duda, no le digo tanto al compañero René, porque creo se ve un poco convaleciente y que le duele su cachetito que tiene bien hinchado. Cuando suspira, como usted suspira, distinguido licenciado Tonatiuh, es porque está la gente enamorada. Lo felicito porque el amor es muy importante. ¿A qué hora regresaríamos? Pues yo digo que en media hora, profe, como a las 4:30. Pero sí está a consideración para que todas las y todos digan si están de acuerdo para. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, 4:30. Sí, gracias, sí. Yo en tanto pueda los acompaño, ya saben, pero hay actividades, pero estamos al tanto. Entonces viene la colega a exponer a las 4:30. Sí, profe. Muy bien. De hecho, también subo la presentación. Ahorita la subo al grupo por si quieren verla en lo que empieza la segunda parte. Y ya si surgen comentarios, preguntas del tema que les